Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Luis Aracho dándoles la bienvenida a esta hora completa de información agrícola provincial en FH Almería Radio. Ya saben ustedes que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar, en Radio Marcador Almería, o a lo mejor lo están haciendo en las redes sociales de FH Almería Radio. Como siempre, traemos todos los temas que hoy han brillado en la prensa agrícola y algunos que hemos considerado que son especialmente importantes para el sector en Almería. Vamos a hablar de tres temas, principalmente el primero va a ser de agua, y es que vamos a tener una entrevista con Manuel García Quero, presidente de la Asociación Nacional de Aguas Subterráneas. Es una entrevista que va a hacer el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, y la va a hacer para que nos ponga un poquito al día, ya que, como les hemos venido contando, se ha celebrado ese primer encuentro nacional de comunidades de regantes con aguas subterráneas, que ha reunido en Valladolid a más de 70 expertos de 30 comunidades de regantes diferentes. Entonces vamos a tener por aquí a García Quero para que nos cuente cómo está la situación del agua en Almería y para que nos diga a qué conclusiones se ha llegado en esa reunión, ¿no? Vamos a tener también otro tema, y es que nos está preocupando el aceite de oliva por dos motivos. Por el primero es porque está bajando mucho el precio en origen y no se está reflejando del todo en los lineales del supermercado. Esto puede ser algo normal, ¿no? Si tenemos en cuenta que esas empresas de distribución pues tienen unos stocks que se ha comprado a un precio y que pues todavía no tendrían por qué reflejar el nuevo precio en origen. Pero es que no es solamente esa la única clave, ¿no? Vamos a hablar también de si de verdad es tan buena la cosecha este año como para que baje tanto el precio en origen. Y para hablar de ese tema, pues vamos a tener por aquí a Rafael Úbeda, que es presidente de la empresa Castillo de Tabernas, un auténtico referente para hablar de aceite en la provincia de Almería. Y también vamos a tratar otros temas con él, como pueden ser esos posibles aranceles que lleguen a productos españoles, como las aceitunas y como las olivas, a raíz de la victoria de Donald Trump. Por último, también vamos a hablar de Gardel F1, el pimiento lamullo que ha presentado hoy la casa H.M. Clause. Lo vamos a hacer con una entrevista a Bonifacio Sánchez, que es el responsable comercial del sureste español en H.M. Clause. Bueno, ya lo saben todos ustedes, tienen por delante una hora de información agrícola aquí en Radio Marcador Almería, en FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva, o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila, o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex
por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 28 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La garrofón ha tenido un único corte de 3,72. La elda ha tenido un primer corte de 4,32 y un último de 2,28. La perona semi ha tenido un primer corte de 2,92 y un último de 2,60. La perona roja un primer corte de 4,32 y un último de 2,60. La rastra ha tenido un primer corte de 3,72 y un último de 2,96. La estrique ha tenido un primer corte de 6,56 y un último de 3,86. La emerite ha tenido un primer corte de 2,74 y un último de 2,30. Vamos con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,81 y un último de 0,72. El español ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 1,01. El Almería un primer corte de 0,31 y un último de 0,22. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,55. El gordo ha tenido un primer corte de 0,65 y un último de 0,52. Momento para las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,80. La larga ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,71. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,71 y un último de 0,57. El Daniela, un único corte, 0,54. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,52 y un último de 0,43. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,67 y un último de 0,51. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,17. El picante rojo ha tenido también un único corte de 0,73. El avenado ha tenido un primer corte de 0,41 y un último de 0,25. El italiano verde un primer corte de 1,17 y un último de 0,86. El italiano rojo un primer corte de 0,92 y un último de 0,58. El lamullo verde, un primer corte de 1,40 y un último de 1 euro. El lamullo rojo, un primer corte de 1 euro y un último de 0,70. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 1,07. El California rojo, un primer corte de 1,09 y un último de 0,80. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 0,93 y un último de 0,72. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 28 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con los principales argumentos de la actualidad agrícola en el día de hoy. Lo vamos a hacer con nuestro compañero de la redacción de FH Almería, Fran Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Empezamos con la primera noticia, y es que los fertilizantes podrían encarecerse en los próximos meses por culpa de la guerra de Rusia. Pues sí, Polonia y los países bálticos han solicitado a la Comisión Europea imponer aranceles a los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, argumentando que estas importaciones financian indirectamente la guerra en Ucrania. A pesar de las sanciones europeas, las compras de fertilizantes rusos han aumentado más del 50% en lo que va de 2024. En España, las importaciones de área rusa, clave para la producción de fertilizantes, sumaron 218.000 toneladas en 2022 y 2023 por un valor de casi 110 millones de euros. La propuesta de aranceles busca diversificar los proveedores y potenciar la producción europea, pero podría traducirse en un aumento del coste de producción agrícola, impactando en el precio de los alimentos. Mientras la industria europea asegura tener capacidad para suplir la demanda, los agricultores se preguntan si podrán hacerlo al mismo precio.
El debate pone de nuevo el foco en la contradicción de apoyar a Ucrania mientras se beneficia económicamente a Rusia. Pues muy atentos a todos esos fertilizantes que utilicen urea porque pueden ver su precio aumentado. Seguimos con más noticias. El sector de alimentos y bebidas vegetales en España sigue creciendo con fuerza, consolidándose como el cuarto mayor mercado de Europa. Así lo muestran los datos del primer estudio de impacto socioeconómico presentado por la Asociación Española de Productores de Alimentos y Bebidas Vegetales. En 2023, Luis, el 46% de los hogares españoles incluyeron bebidas vegetales en su dieta con un consumo medio de 6,2 litros por persona. Este sector, formado por unas 60 empresas, generó 355 millones de euros en valor agregado y creó más de 6.500 empleos directos e indirectos. Además, cada euro invertido en esta industria tiene un efecto multiplicador de 3,7 euros en la economía española. La presidenta de la Asociación Vegetales, Natalia Berenguer, ha subrayado la importancia de la innovación para descarbonizar el sector y hacer accesibles las alternativas vegetales, defendiendo su convivencia con los productos de origen animal. También ha reclamado un marco regulatorio claro y un etiquetado transparente, además de medidas como la reducción del IVA para productos sostenibles. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha instado al sector a consensuar propuestas regulatorias, destacando el potencial de esta industria en la dieta mediterránea y su papel como motor de innovación y competitividad. Y vamos con un último asunto. Las obras para reparar los caminos rurales dañados por la Dana en Andalucía comenzarán a finales de diciembre. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, aunque ha matizado que será siempre que no surjan imprevistos. Durante una intervención parlamentaria, el consejero lamentó que las fuertes lluvias hayan dejado numerosas vías intransitables y aseguró que el gobierno andaluz trabaja para ejecutar estas mejoras de forma ágil. Fernández Pacheco destacó la importancia de la colaboración entre administraciones, incluyendo el Ejecutivo Central, para ofrecer respuestas eficaces a los ciudadanos afectados. El consejero también subrayó el compromiso de la Junta con las zonas rurales a través de programas como los planes Itinere, que financian al 100% la mejora de caminos rurales desde el proyecto hasta la ejecución de la obra. Además, también recordó que estas infraestructuras son vitales para el sector agrario y las comunicaciones entre municipios rurales, siendo un apoyo directo a la actividad agrícola y a la vida en esta área. Muchísimas gracias, Fran, por acompañarnos. Vamos a terminar este repaso a la actualidad con el parte meteorológico. De momento el riesgo de incendios está desaparecido, así que vamos a ir directamente a lo que serían las precipitaciones, que en el área metropolitana de Almería pues también están desaparecidas de momento. Las temperaturas van a oscilar entre los 14 y los 20 grados para hoy y para mañana. Aunque de cara al fin de semana pues van a subir un poquito, llegando a máximas de 24 y mínimas de 16. Nos vamos ahora a la zona del poniente, donde el panorama va a estar un poquito más nublado, pero de nuevo sin precipitaciones. Las temperaturas van a subir también de cara a ese sábado día 30, exactamente igual que en el Levante, donde aunque mañana, viernes 29, va a haber nubosidad, no se esperan lluvias de momento y las temperaturas no van a bajar hasta por lo menos el lunes. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde sí que se ven las lluvias de cara a la semana que viene, pero hasta entonces nada. Las temperaturas van a estar bastante más altas, ya que para mañana, viernes 29, se esperan máximas de hasta 26, que no van a bajar hasta el domingo, donde esperamos máximas de 23 grados y mínimas de 13. Este ha sido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y nosotros una pausa y volvemos. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, enseguida vamos a tener por aquí a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, con una entrevista que, bueno, lo hemos adelantado antes, es el primer tema, es esa entrevista con Manuel García Quero, presidente de la Asociación Nacional de Aguas Subterráneas. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Estamos con Manuel García Quero, presidente de la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas de España, que ha tenido recientemente esta semana una reunión en la que se han tratado diferentes temas. Manuel, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué se ha visto en esa reunión? ¿Qué habéis tratado? ¿Cuáles han sido los temas fundamentales que se han puesto sobre la mesa para
para, me imagino que mejorar el uso de estas aguas. Exactamente. Bueno, tal como el propio manifiesto que hemos hecho, que hemos firmado todos, en principio, bueno, el hecho de estar nosotros allí y como ejerciendo la presidencia de la Asociación Española, pues nos llamaron diferentes territorios que, bueno, porque están teniendo problemas, unos que ya los tienen y otros que van a abocarse a los mismos problemas que teníamos nosotros aquí. Y que, bueno, en razón de eso, pues teníamos que poner en común, querían poner en común, estaban un poco sin... Entonces, a ver si era posible con la Asociación Española poder llegar a unas posiciones unitarias y poder sacar adelante cuestiones que efectivamente son de muchísima importancia de cara al futuro, ¿no? Básicamente, ¿en qué consiste? Pues hay una cuestión muy importante que es una de las conclusiones que se sacaron allí son claras. O sea, o hay una colaboración real de la administración con los regantes a través de lo que la propia ley le concede, que son las comunidades de usuarios como entidad de derecho público, o esto no tiene solución. Ni la administración sola puede solucionar un problema, ni los agricultores solos pueden solucionar un problema, o los usuarios regantes. Entonces, digamos que en eso es lo que ha venido trabajando como natural la Asociación Española desde, vamos, quiero decir, para el conocimiento de todos, ya que sale, la primera vez que lo digo, Sí. pero en fin, que se sepa que esa Asociación Española se constituyó en el Ejido en el año 2000. Y se ha extendido por toda España. Exactamente. Y bueno, y ahora vamos a celebrar el próximo año el 25 aniversario y seguramente pues lo haremos también en el Ejido. Una buena noticia. Entonces, nosotros en ese sentido pues decíamos, bueno, vamos a hacer dos cosas. Tratar de estar en las instituciones donde se decide. Es decir, aquí hay dos grandes organismos a nivel estatal, que son el Consejo Nacional del Agua, en el que ya desde hace casi 8 años nosotros pertenecemos con puestos, digamos, imperativos. En ese consejo, allí llevamos nuestras propuestas, llevamos nuestros datos y votamos en favor o en contra de las cosas que se proponen en función de los intereses de los regantes, como es natural, que es lo que fundamentalmente representamos. Y luego está otro recientemente constituido, que es la Mesa Nacional del Agua. Entonces, en esa Mesa Nacional del Agua también la Asociación Española tiene su silla para defender a los regantes, cosa que antes no ocurría. Todo esto ha sido una transformación, ha sido un trabajo de largo plazo que nosotros pues, ya lo teníamos en aquellos tiempos y los pocos que vimos, que en el futuro era una cosa que si bien aquí sí lo teníamos claro que iba a llegar, no teníamos, yo por lo menos, no tenía tan claro hace 20 años que iba a pasar lo que está pasando en el resto de España, como es natural. El problema es que el resto de España, bueno, sí tenía claro lo de Castilla-La Mancha, pero no ya el Duero, como que siempre ha sido una cuenca absolutamente sedentaria y donde allí pues cada uno tiene sus propios derechos, en fin, es una cuestión un poco diferente. Pero sí. Le está llegando. Le está llegando a la situación. Claro, le está llegando a la situación. Claro, le están llegando problemas ya de determinadas masas que no están en buen estado. En fin, ya están tocando los primeros. Sí, pero. Y ese fue el motivo un poco de esta reunión. Sí, para que los oyentes se sitúen. Ahora mismo, ¿cuál es la problemática fundamental del agua subterránea y de su uso? O sea, ahora mismo la problemática fundamental es la dificultad de combinar la realidad del regadío con la legislación, incluso los planes hidrológicos, por el motivo de que ha habido un retraso histórico. O sea, desde mediados del siglo pasado no se ha avanzado. Y había y hay ciertas reticencias, por una parte, a considerar, bueno, en general,
que los regantes, pues poco menos que son depredadores, cosa que ya hemos demostrado que es mentira, pero esta es, digamos, una cosa que está en la parte de atrás del cerebro social, ¿no? Y por lo tanto nosotros vamos a poner de manifiesto que eso no es así. Y luego está también los propios usuarios, que tenemos que tomar en nuestras manos el futuro. Esas son las dos principales. Es decir, si los usuarios de cada territorio, y fue lo que yo expliqué allí claramente, no llegan a un nivel de consenso y de colaboración muy importante, los problemas le van a persistir, aunque la administración funcionase bien. ¿Comprendes? Sí, sí. Entonces, estas son las dos cuestiones. ¿Cómo establecer el modelo? Porque estamos hablando de corporaciones de derecho público y de administración, independientemente de quién gobierne, que no es el caso. Es decir, los regantes, los usuarios, lo que queremos es tener una presencia evidente con la administración, que todo eso se puede conveniar porque la propia ley lo prevé, como una administración pública pues puede llegar a convenios con las comunidades de usuarios. Sí. Convenios para hacer inversiones, no sé qué, para mejorar la información, para incluso pues para que la gente no haga lo que le dé la gana en cada sitio. Eso es lo que te iba a preguntar, Manolo. Exacto. Sí, ahora mismo un usuario de aguas subterráneas no puede hacer lo que le dé la gana, pero sí se ha convertido en un regante que necesita agua asegurada. Y lo tiene que vigilar la administración para que no haga un pozo donde le dé la gana, pero lo tiene que proteger la administración para que tenga el agua disponible para su riego. ¿Es así o no? Es la clave, efectivamente, pero para eso necesitas la autoorganización, ahí es donde entramos los usuarios. O sea, si tú no te autoorganizas, no hay administración que te lo pueda garantizar. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, tú tienes que tener, porque allí hablaba la gente, en fin, se habla un poco del tema de la política, un poco, desde mi punto de vista, como reivindicativo, no una cuestión de reivindicar. Sí. No, es una cuestión sencillamente de ejercer nuestros derechos como un Estado de Derecho Público, unas leyes que hay que dicen que nosotros somos los representantes, que son entidades de derecho público que se pueden sentar con la administración de turno, de tú a tú, asumiendo cada uno sus responsabilidades y sobre la parte de eso, cada uno asumir la parte de responsabilidad que le corresponde. Es decir, si hay una administración que tiene que hacer unas determinadas inversiones, pues que se hagan. No que se queden programadas y dentro de 20 años estén sin hacer, por ejemplo. Pero para eso hace falta una autoorganización muy importante que sea capaz de estar. Y segundo, unos usuarios que estén dispuestos a firmar contratos en los que una vez que te dan la solución, tú tienes que hacer cargo de los costes de eso, ¿entiendes? Que es lo que dice la Directiva Marco Europea. A mucho largo plazo, mucho otro tipo de cosas. Pero es tampoco la cuestión, ¿vale? Y en eso es lo que nosotros hemos trabajado desde la asociación y es lo que de momento está sirviendo un poco pues como faro, que por eso nos llama a ver exactamente cómo va esa experiencia y si merece la pena y se integran o se dejan de integrar, ¿no? Sí, sí. Y en eso pero que esos son los dos grandes problemas. Es decir, la propia administración además tiene un problema. Se le van a jubilar más de 2,5 millones de funcionarios en los próximos años. Madre mía. Las entidades comunidades que se llaman, aquí no existe ya porque es la propia Junta la que lo tiene, en la cuenca nuestra, pero sí existen las confederaciones hidrográficas. Entonces esas confederaciones hidrográficas son instrumentos muy antiguos, ¿entiendes? Poco modernizados para la situación que estamos y ya en la aceleración esta última ya se quedan fuera. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que tenemos que negociar nosotros con la administración. Vamos a sentarnos, vamos cómo lo solucionamos. Sí, una de las necesidades es aumentar el número de profesionales de la hidrogeología, ¿no? Exactamente, por una parte, y estudiar muy bien el tema del derecho, y estudiar muy bien, y porque ahí hay muchas lagunas, y bueno, y luego sobre todo, que cuando se dice que un acuífero está sobreexplotado o está en mal estado, perdón, esto era antiguamente, es que como somos muy antiguos, una masa está en mal estado o en riesgo de estarlo, pues tiene que haber unos datos más significativos, o sea, más al día, por decirlo así. Y eso únicamente se puede hacer con las CUMAS. Entonces, ese sería un primer compromiso. Menos, mire usted dice que esto está así, vale, de acuerdo, vamos a hacer primero un estudio de ese acuífero para ver realmente cómo está a día de hoy, no cuando usted hizo esa
digamos, esa investigación que la hizo hace 20 años y que únicamente lo que ha hecho ha sido ir, de alguna manera, prorroteando de manera de números medios, por decirlo así. Oye, pues si en tanto tiempo ocurrirá esto, pues en tanto tiempo ocurrirá lo otro, ¿de acuerdo? Eso digamos, todo un objetivo de investigación. Pues hay que sentarse y decir, no, vamos a medir vamos a saber lo que se le está sacando, vamos a saber cuáles son sus dimensiones y vamos a gestionar un acuífero como un pantano. No, es que viene el agua y yo no, es que el mío está bien, el otro no. Nosotros lo tenemos perfectamente delimitado. Es decir, nosotros aquí tenemos un sistema acuífero absolutamente el más complejo de todo el mundo. Sí. ¿No? Y nosotros sabemos que hay un acuífero inferior occidental que empieza, digamos, un poco menos de la Ardilla para Agra, que recibe anualmente 22 hectómetros cúbicos. Y tenemos otro, el occidental, que recibe 20. Sí. Y que no es lo mismo trabajar en el que recibe 20 que en el que recibe 22, porque el que recibe 22 está más cerca del mar. En fin, todas esas cosas en las que nosotros ya sí hemos trabajado y la tenemos más o menos clara, puesto un poco lo mismo. Entonces hay que llevarlo a la administración. Y centrándonos más un poquito en lo nuestro, en la provincia de Almería, sí. Tú eres un hombre que está todos los días mirando el acuífero y con datos actualizados, ¿en qué situación se encuentran en este momento las aguas subterráneas que hay en la provincia de Almería y fundamentalmente en el poniente almeriense, que es donde hay tres acuíferos delimitados? Sí. Bueno, yo en la provincia de Almería no tengo la información tan pormenorizada. Por ir un poco a lo no, pero esto no parezca una petulancia, ¿no? Lo realmente importante que es el acuífero del Campo de Dalía, Sierra de Garo, ¿no? Sí. Digamos que nosotros estamos un poco en el límite. O sea, no es que estamos en mal estado, sino que ya tenemos que cumplir unos objetivos de equilibrar. O sea, no podemos seguir sacándole más agua de la que entra. Y ya hay un plazo fijo que es el 27. En el 27, y de aquí al 27, pues tenemos que ir echando un poquito para, o sea, dejando de extraer con alternativas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que tú has dicho antes, buscar las aguas alternativas para que las cantidades puedan ser las mismas para poder seguir cultivando. Entonces, ¿nosotros en qué estamos? Nosotros estamos, digamos, tenemos dos picos malos de uso, que son mitad del verano, que ahora también se está plantando mucho en el verano, que es otra de las cuestiones que habrá que ir viendo con las comercializadoras, y tenemos cuando viene el cultivo, cuando viene la sandía, ¿no? Que es un momento de la primavera. Claro, se incrementa mucho la demanda de agua, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues agua suficiente. En ese tiempo normalmente estamos ya, y lo digo claramente, estamos todos trabajando con agua no salobre, pero sí un poquito subida de conductividad, debido a que no tenemos en este momento las cantidades suficientes. Sí. Para poder tener un agua, digamos, de 0,8, 1, 1,5, ¿entiendes? Entre el 1 y el 1,5, que es donde debemos de manejarnos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros esperamos que para el verano próximo estén en marcha la depuradora, que son 6 hectómetros cúbicos en Roqueta y 4 hectómetros cúbicos en el Ejido, prácticamente entre 8 y 10 hectómetros cúbicos poder ya disponer de ellos, ¿no? Lo cual va a solucionar eso. En el medio plazo, para el año 2026, esperamos que para el segundo semestre de 2026 esté la ampliación de la desaladora, que garantizará también lo mismo. O sea, nosotros cubriendo, es decir, nosotros sí conseguimos que nuestra masa de agua se recogiera lo que nosotros creíamos que era posible. Sí. Para hacerlo sostenible, no engañar a nadie de que lo vamos a hacer sostenible, porque esto no. Nosotros pusimos los números reales. Y con lo que contempla el plan hidrológico para la masa nuestra, nosotros tenemos el futuro asegurado, por decirlo así. Muy bien, Manuel. Pues yo creo que nos hemos puesto al día un poco cómo está la situación de las aguas. Yo no sabía que se había creado esta asociación de usuarios de aguas subterráneas aquí en el Ejido y que va a cumplir 25 años ya. Me imagino que
que durante todo este tiempo habremos exportado mucha sabiduría sobre el uso del agua subterránea y, digamos, el buen empleo en agricultura, que es, yo creo, lo que hemos hecho. Y en definitiva, pues bueno, nos vamos dando cuenta de que la infraestructura que tenemos para controlar el agua disponible para riego, pues digamos, se va sofisticando, va trabajando, se va acercando a la administración y creo que está solucionando los problemas que veíamos como terribles hace un tiempo acerca de la posibilidad de la salinización de acuíferos y la falta de agua por la sequía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y no tardaremos mucho en contar otra vez con usted. Volveremos a hablar pronto porque habrá cosas nuevas. Muy bien, muchas gracias. Venga, muchas gracias a ustedes, buenos días. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos ahora con una entrevista de lo más interesante, y es que creemos que una semana más, de nuevo, el aceite de oliva está en la actualidad. Por dos motivos. El primero es que el pasado día 26 pues, se celebró el Día Mundial del Olivo. Eso, bueno, pues una efeméride así pues siempre es interesante. Pero el segundo, y es un tema que ya habíamos tratado en otras ocasiones, es que se está volviendo a reflejar esas bajadas de precios en los lineales cuando hablamos del aceite de oliva. Para hablar de este asunto tenemos al otro lado de la línea una persona que desde luego conoce muy bien este sector, es ni más ni menos que Rafael Úbeda, presidente de Castillo de Tabernas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. El Grupo Castillo de Tabernas es una empresa de la provincia de Almería dedicada a la producción de aceite de oliva y es uno de los principales productores a nivel internacional del aceite de oliva virgen extra gourmet. Fue fundada en el año 93, lo que quiere decir que ya lleváis unos cuantos años conociendo bien de cerca el sector, ¿no es así? Sí, efectivamente, así es. Entonces, bueno, quería empezar preguntándote. Hemos hablado de esa efeméride del Día Mundial del Aceite de Oliva. Bueno, esto es una anécdota, ¿no?, que siempre sirve para recordar un elemento como este. Lo tienes que saber muy bien. Hoy en día la gente sigue teniendo presente que el olivar es algo fundamental, o ha sido sobre todo fundamental dentro bueno, pues de nuestra dieta, muchas veces también de nuestra economía. ¿Crees que se sigue valorando todo eso o estamos hoy en día pensando en otras cosas? No, efectivamente el aceite de oliva virgen extra es fundamental en la dieta mediterránea, fundamental y muy importante en la salud mediterránea, en esa longevidad, que España es el segundo país más longevo del mundo, después de Japón, en esa longevidad que tiene nuestra alimentación, pues tiene que ver parte seguro de esa salud que nos hace vivir más años en España. Uh-huh. También quería preguntarte un poco por ahora mismo qué es lo que tenéis entre manos, no solamente en la empresa, en Castillo de Tabernas, que es una de las empresas que tienen mayor nombre de la provincia, sino también en esa asociación Indaloliva, ¿no?, de la que formáis parte. Ponnos un poquito al día para que también los oyentes lo sepan. Sí, bueno, pues fue un proyecto que pusimos en marcha el año pasado, pues para de alguna manera ayudar a pequeños productores y agricultores de la provincia de Almería pues a mejorar su proceso de producción y de cultivo. Este año desafortunadamente hay muy poca aceituna en la provincia. El clima pues ha hecho que sea muy escasa la cosecha en nuestra provincia y bueno, pues el proyecto sigue adelante pues con bastantes agricultores que están trayendo sus aceitunas a nuestra almazara, separada de lo que es nuestra producción habitual de Castillo de Tabernas, pero sí que con un estándar de calidad muy alto en las aceitunas que traen, porque somos muy rigurosos en que las aceitunas que traen los agricultores estén en perfectas condiciones y con un estándar de calidad muy alto. Uh-huh. Eso es lo que quería preguntarte también, porque me comentabas que la cosecha pues había sido mala en cantidad, pero muy buena en calidad, ¿no? Supongo que tendrá que ver un poco con esas condiciones meteorológicas, quizá no estas últimas, que ahora hemos tenido un poco más de lluvia, sino que está reflejando las condiciones de hace un año.
Bueno, efectivamente la calidad es muy buena, como cada año. La calidad es pues, de lo mejor que se puede probar hoy a nivel mundial en aceite de oliva virgen extra, porque hay diferentes gustos, hay diferentes sabores, igual que en el vino hay diferentes sabores y no podemos hablar de que un vino es el mejor del mundo, pues, o el que más, su sabor es el que gusta a todo el mundo. Pues tampoco en el aceite es muy similar. Entonces, pues el aceite nuestro, el que producimos nosotros, de hecho, gran parte del que se produce también en la provincia de Almería, pues es un aceite de oliva virgen extra con un estándar de calidad muy alto. A pesar de que en Almería, pues este año la cosecha vaya a ser muy mala en cantidad, pero sí que en calidad, pues va a ser la calidad máxima que se puede obtener. Uh-huh. Y el tema de la cantidad, preguntaba yo, era por las condiciones climatológicas, ¿no? A lo mejor ha faltado un poco de lluvia, pero esto lo que refleja es, por ejemplo, la lluvia de hace unos meses, ¿no? Porque si, por ejemplo, ahora empezase a llover, como hemos tenido lluvias en este pasado mes, eso se reflejaría en la cosecha del año que viene, ¿verdad? No, ni eso, porque ahora mismo la lluvia lo único que haría sería entorpecer la recolección, ¿no? O sea que ahora que llueva no viene bien para el olivar, en estas fechas en concreto. Básicamente la mala cosecha pues se debe a tres aspectos en toda la provincia de Almería. Por un lado está el clima que hace que el olivo necesita un número de horas de frío al año. Entonces este año pues no han hecho ese número de horas de frío, porque aunque sobre todo en zonas de montaña y en otras zonas de mar interior, sí que por las noches hacía más frío, o cuando sí el sol, mientras el sol estaba arriba, pues la temperatura ha sido muy buena, como la que estamos disfrutando ahora prácticamente. Entonces las temperaturas han afectado a lo que es sobre todo el proceso de floración y cuaje. En segundo lugar, la escasez de lluvias, lógicamente, pues llueve menos y eso ha afectado también al crecimiento del olivo y también a la cantidad de aceitunas que han tenido las fincas de olivos. Y la tercera también, como no, un problema muy importante que empieza a estar en toda la provincia de Almería, que es la falta de agua para riego. El agua para riego es un problema que este año sobre todo se ha acrecentado en toda la provincia, que en la zona de la comarca Filabre-Alamilla pues está mucho más acentuado quizá, y tiene más difícil solución, porque así como el agua de la desaladora pues puede llegar a otras zonas que están más cercanas a la costa, pues aquí a esta zona que está más en el interior va a ser más complicado. Entonces pues aunque es un proyecto que llevamos pues queriendo que salga adelante en todos los municipios de la comarca desde hace más de 15 años, pues la realidad es que ahora mismo pues se hace muy complicado que en el corto plazo, pues por la realidad que den agua de la desaladora a la comarca Filabre-Alamilla, que sería una solución pues para todas las tareas agrícolas, no solo de olivar, sino también otras que hay en toda la comarca. Pues esperemos que las soluciones vengan más pronto que tarde, porque bueno, pues son temas que no se pueden dejar ahí en la trastienda, hay que solucionar. El tema que habíamos comentado al principio de la entrevista, estaba en las últimas semanas bajando a plomo el precio del aceite en origen y no se estaba reflejando tanto en lo que serían los lineales de los supermercados. Ahora parece ser que sí se está reflejando un poquito más. Sin embargo, estas subidas y estas bajadas del precio en origen pues muchas veces reflejan información que hay de las cosechas y a lo mejor no tanto lo que tienen bueno, pues las empresas ya en su stock. En tu opinión, ¿cómo debería de tomarse tanto la prensa como el consumidor, ¿no?, estas informaciones de subida y bajadas de precio? A ver, después de la pandemia, con la subida que ha habido de todo lo que son los insumos, o sea, todos los fertilizantes, todos los nutrientes, el incremento del coste de la energía, se ha producido un incremento muy grande de los costes de producción de cualquier producto y por supuesto también del aceite de oliva. Si a eso le sumamos el problema que hubo el año pasado de escasez de cosecha, una escasez de cosecha muy grande en España sobre todo, pues hizo que el precio subiese mucho, porque en realidad pues casi no ha llegado al final antes de comenzar esta campaña, pues casi no quedaba aceite de oliva virgen extra de calidad en el mercado.
Sí que había algunos envasadores que habían almacenado, pero la realidad es que lo que es el enlace de la cosecha anterior con la nueva, la existencia han sido muy bajas. ¿Ahora qué está pasando? Pues ahora lo que está pasando es que es todo lo contrario de lo que pasó. Se piensa que va a haber una cosecha muy alta, entonces los precios están bajando de una manera quizás demasiado artificial, potenciada por los envasadores, que lo que están haciendo es almacenar productos y comprar productos a un precio muy bajo, porque ahora quizá ha bajado demasiado el precio del aceite a nivel de venta de grandes envasadores y venta granel. Y después, cuando el aceite vuelva a su precio, pues realmente poder tener un mayor beneficio, pues por haberlo comprado ahora a un precio más bajo en detrimento de los agricultores. Entonces, eso es algo que se verá. Yo creo que la cosecha no va a ser una gran cosecha este año, va a ser un poco mejor que el año pasado en España, sobre todo en Andalucía, en la zona de interior. La zona de costa, todo lo que es el Mediterráneo, desde Málaga, toda lo que es la costa mediterránea, hasta Cataluña, pasando por la costa mediterránea francesa y luego toda la costa de Italia, todo eso, pues todo lo que está pegando al Mediterráneo le ha afectado muchísimo a la producción. Italia este año va a pasar de ser el segundo productor mundial posiblemente a ser el cuarto productor mundial. Y no es porque otros que incrementen mucho su producción, sino porque la va a bajar mucho Italia. Todo esto veremos a ver cómo va lo que va a suponer. Sí es posible que haya oscilaciones en la venta de los envases grandes, de 5 litros, de 2 litros y medio. Sobre todo de 5 litros es posible que haya oscilaciones, pero el aceite envasado en otro tipo de envases más pequeños o en botellas de cristal, que son los aceites más premium, pues prácticamente no van a variar de precio. Los costes son los que son y los costes no han bajado este año a los agricultores, por lo tanto al mercado no puede llegar después los aceites premium envasados en botella de cristal, que también tienen unos costes, todo ese proceso de envasado, no se va a producir una variación de precio. Por lo tanto, y resumiendo, se van a producir oscilaciones en el mercado, en envases, sobre todo en el producto que consume casi todo el mundo, que es la garrafa de 5 litros, va a estar subiendo, va a estar bajando posiblemente. Ahora bajará y luego posiblemente vuelva a subir. Y en el otro tipo de envases de cristal, sobre todo, pues se va a notar muy poco. O sea, ni va a subir ni va a bajar. Casi se va a mantener en un precio similar. Nosotros hemos escuchado que también puede tener algo que ver que haya gran parte de los productores, sobre todo en la parte occidental de Andalucía, que han tenido unos años muy malos, entonces ahora necesitan liquidez, ¿no? Y por eso también han podido vender a bajos precios. ¿Tú crees que esto es posible? Sí, bueno, está claro que ahí los envasadores están presionando, los comercializadores están presionando a los productores por dos motivos. O sea, por un lado, pues por la necesidad que tienen de liquidez. Piensa que el aceite, el agricultor está todo el año gastando y solo tiene ingresos durante 2 meses, que es cuando es la cosecha, 2-3 meses. Pero el resto del año tiene que ir gastando. Con lo cual, pues cuando se llega a la campaña, todos los agricultores, cuando se llega a la recolección, todos los agricultores pues tienen una serie de pagos y de costes atrasados que tienen que liquidar con la recogida. Entonces esto hace, por un lado, pues que efectivamente pues tengan que vender, y cuando hay cuando es artificial esa bajada, como está siendo ahora, porque se está yendo en algunos casos por debajo del precio de coste, pues efectivamente no les queda más remedio que vender. Y por otro lado hay algunos productores que habían guardado mucho stock, que tienen sus bodegas llenas de aceite en los depósitos y que ahora necesitan los depósitos vacíos para nueva cosecha, y también tienen que vender. Con lo cual esas dos cosas son las que están haciendo principalmente que baje el precio, porque lo de que la bajada del precio es porque va a haber una gran cosecha, y eso no, yo creo que no va a ocurrir, porque aunque haya más cosecha en una parte de Andalucía, el resto del mundo, por lo general, excepto quizás Turquía, el resto del mundo no va a tener una gran producción.
Acabas de comentar que desde la pandemia subieron mucho los costes del aceite. ¿Vosotros, en vuestra experiencia, ha cambiado debido a eso las costumbres del consumidor? ¿Ahora a lo mejor va más directamente a comprar en grandes cantidades o se sigue comprando la garrafa del supermercado? No, comprando porque sobre todo en España y en algunos otros países pues hay costumbre, países mediterráneos sobre todo, hay costumbre de cocinarlo todo con aceite de oliva y bueno, pues aunque ha bajado un poco el consumo, lógicamente, porque ya pues antes se utilizaba el aceite porque era barato y para cualquier plato. Ahora el aceite de oliva, el virgen extra, aunque sea en garrafa de 5 litros, se utiliza de una manera más mesurada o moderada y también para unos platos que tienen donde realmente se va a apreciar y donde le aporta un valor. Entonces eso está siendo fundamental pues para que haya bajado el consumo, porque los consumidores seleccionan más a qué productos o con qué productos utilizan el aceite de oliva virgen extra. Ya la última pregunta y nos despedimos, que bueno, nos está resultando muy interesante toda esta información. Ha ganado Donald Trump las elecciones estadounidenses, ha prometido una ronda de aranceles. En su última legislatura, la aceituna fue uno de los productos que más sufrió estos aranceles por parte de bueno, pues España, ¿no? de las exportaciones españolas. ¿Cómo se ha recibido esta noticia de la victoria de Donald Trump? ¿Hay miedo? Mira, básicamente dos cosas. La primera es que Donald Trump ya en toda su campaña, incluso cuando no estaba en campaña anteriormente, él quiere que se produzca todo lo máximo posible en su país, en Estados Unidos, como es lógico, ¿no? Y como cualquier presidente de cualquier país querría. Entonces, ¿qué va a pasar con el aceite de oliva y con la aceituna? Pues al final se va a producir un intercambio de cromos, como se suele decir, a nivel internacional, donde va a haber diferentes negociaciones y el país o el producto que menos peso específico tenga o el país que menos peso específico tenga, pues será el que se verá perjudicado en su producción. España es el país productor, el mayor productor mundial de aceite de oliva virgen extra. En pocos productos somos los máximos productores mundiales, en aceite de oliva virgen extra y en aceitunas. Por tanto, deberíamos de tener un peso importante para que el aceite de oliva virgen extra y la aceituna no se vean afectadas por ese incremento de los impuestos, ¿no? Por tanto, pues va a depender un poco de las negociaciones que se hagan a nivel internacional. No va a depender porque Donald Trump no creo que tenga algo específico en contra del aceite ni de la aceituna. Simplemente va a ser una negociación a diferentes bandas entre diferentes países y los que tengan menos fuerza y los productos que tengan menos fuerza o países que tengan menos fuerza pues serán más afectados en cualquier producto que produzca. Si Estados Unidos ve que puede ganar metiendo más aranceles a un producto, lo va a meter. Y si ve que puede ganar dejando libre de aranceles ese mismo producto, también lo va a hacer. Con lo cual va a ser un juego de intereses cruzados entre los diferentes actores mundiales y entre los diferentes exportadores de Estados Unidos. Bueno, pues nosotros estaremos expectantes a ver realmente cuáles son las consecuencias de ese juego de intereses. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Creo que nos has dado algunas de las claves fundamentales para entender estas subidas o estas bajadas de precios en el aceite de oliva. Rafael Úbeda, presidente de Castillo de Tabernas, gracias de nuevo por estar con nosotros y seguiremos muy atentos a todos estos asuntos. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Tenemos una última entrevista y va a ser con Bonifacio Sánchez, responsable comercial del sureste español de H.M. Clause, y esta entrevista va a ser desde las jornadas de Gardel F1 del pimiento Lamullo de la casa H.M. Clause. Vamos a escucharlo. Estamos en la finca de H.M. Clause. Vamos a ver Gardel F1 del 24 de julio
y es un pimiento Lamuyo, un pimiento morrón, que presenta esta casa de semillas, y estamos con Boni para que nos diga cuáles son las características fundamentales que tiene esta variedad. Muy buenas. Hola, buenas tardes o buenos días. El pimiento este que vemos aquí, ¿qué le ofrece a los agricultores? ¿Cuáles son sus características fundamentales? Tiene muy buena pinta, lo estamos viendo y tiene muy buena pinta, pero ¿cuáles son sus características para que el agricultor pueda decidirse por esta variedad? Bueno, las principales características que tiene es un pimiento de paredes muy rectas, de un calibre intermedio, ancho de cabeza y una longitud intermedia, que es el último requerimiento del mercado, con un color a rojo muy bonito, extraordinario, que no pasa por marrón, sino vira directamente a rojo. Y otra cosa fundamental que tiene, que todas nuestras variedades, como ya sabéis, tienen resistencia a oidio y a nematodos. Es un Lamuyo de los pocos que hay ahora mismo en el mercado con resistencia a oidio. ¿Y esta variedad qué corrige de otras que hayáis tenido anteriormente? Bueno, nosotros hace ya bastantes años que estábamos fuera del mercado del Lamuyo. HM Claus se apostó por el mercado del California y volvemos otra vez al Lamuyo después de muchos años. Esta variedad la presentamos el año pasado y para nosotros es un reencuentro, reinicio en el mercado del Lamuyo. Lo único que aportamos, pues vuelvo a repetir, es la uniformidad de frutos, paredes rectas, gran calibre en la parte alta del fruto, en la cabeza, y luego terminado en 4 cascos y una consistencia muy, muy importante y con un color rojo muy, muy, muy bonito. Parece que el California iba a acabar con el pimiento morrón, se había quedado más bien para un mercado más local, más español, pero sigue manteniéndose el morrón en los mercados y sigue siendo una opción muy válida para los agricultores. Sí, llevamos unos años ya que está muy estable la superficie de pimiento Lamuyo, tipo Lamuyo, que va creciendo a medida que crece la superficie del pimiento. Lo que sí es verdad que se ha abierto mucho más el ciclo de plantación, que prácticamente desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre se está plantando pimiento Lamuyo en Almería, luego va a otras zonas de cultivo como Murcia, ¿no? Entonces esa apertura de fecha de plantación ha servido a que crezca el mercado de Lamuyo y se posicione más en todos los mercados españoles, incluso un poquito para exportación. Y lo que sí es verdad que si nosotros vamos a hacer compras en los supermercados que hay establecidos en España, se ve muchísimo más que el pimiento Lamuyo que California. Y siempre un Lamuyo intermedio, de ancho de cabeza, paredes rectas y terminado en 4 cascos. Uno de los talones de Aquiles, que podríamos llamar así, que ha tenido siempre el pimiento morrón, ha sido sus problemas de cuaje. ¿Con esta variedad existen esos problemas de cuaje? ¿Hay que hacer algo especial o todo eso se queda solventado? Bueno, eso como todas las variedades de pimiento, cada una va indicada para su fecha. Si nosotros plantamos el Gardel en la segunda quincena de julio, del 10 de julio hasta final de julio, seguro que tendremos un cuaje bueno, manteniendo un poquito de blanqueo para que la planta no sufra, y a partir de ahí el cuajo va siendo escalonado y termina con unas puntas muy buenas. Si sacamos de fecha esta variedad, pues lógicamente tendremos algún problema, o problemas de cuaje al principio si lo plantamos muy temprano, o que la planta no llegue a la producción total que tiene que llegar si el trasplante es un poco tardío. Nosotros, la nueva investigación que tenemos en pimiento Lamuyo, pues va siguiendo la dinámica de estos frutos intermedios, anchos de cabeza, paredes rectas y bien terminados en 4 cascos, y abriendo el marco de plantación para fechas más tempranas, fechas más tardías y sobre todo manteniendo una importante resistencia a oidio y a nematodos. Y ya para terminar, los morroneros del campo, ¿cómo están recibiendo la presentación de esta variedad? Bueno, este es el segundo año que tenemos de ella. El año pasado la presentamos a las empresas que hacen Lamuyo, a los agricultores importantes de Lamuyo. Todos o gran parte de ellos tienen una pequeña parcela porque no hubo suficiente semilla al año para atender a toda la demanda. Entonces este año tenemos que crecer en ello obligatoriamente porque la gente está muy contenta con ella, una gran producción que está teniendo. Precisamente acaba de salir una familia de Balanegra diciendo que ellos llevan cortados 5,5 kilos puesto el 10 de julio. Entonces están contentos con la producción. Nosotros tenemos que seguir creciendo con esta variedad. Boni, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta aquí este programa de FH Almería Radio. Volvemos mañana con toda la información agrícola y siempre conectados en fhalmería.com. Hasta luego.
Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 28 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La garrofón ha tenido un único corte de 3,72. La elda ha tenido un primer corte de 4,32 y un último de 2,28. La perona semi ha tenido un primer corte de 2,92 y un último de 2,60. La perona roja un primer corte de 4,32 y un último de 2,60. La rastra ha tenido un primer corte de 3,72 y un último de 2,96. La estrique ha tenido un primer corte de 6,56 y un último de 3,86. La emerite ha tenido un primer corte de 2,74 y un último de 2,30. Vamos con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,81 y un último de 0,72. El español ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 1,01. El Almería un primer corte de 0,31 y un último de 0,22. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,55. El gordo ha tenido un primer corte de 0,65 y un último de 0,52. Momento para las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,80. La larga ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,71. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,71 y un último de 0,57. El Daniela, un único corte, 0,54. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,52 y un último de 0,43. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,67 y un último de 0,51. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,17. El picante rojo ha tenido también un único corte de 0,73. El avenado ha tenido un primer corte de 0,41 y un último de 0,25. El italiano verde un primer corte de 1,17 y un último de 0,86. El italiano rojo un primer corte de 0,92 y un último de 0,58. El lamullo verde, un primer corte de 1,40 y un último de 1 euro. El lamullo rojo, un primer corte de 1 euro y un último de 0,70. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 1,07. El California rojo, un primer corte de 1,09 y un último de 0,80. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 0,93 y un último de 0,72. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 28 de noviembre de 2024.